con, con su intervención. Bueno, pues si os parece, como decía, pues vamos dando comienzo. A las alumnas y alumnos que hayáis conectado desde los cursos, como sabéis, hoy ponemos fin a tanto el curso destinado a familias como al curso de profesorado que venimos desarrollando desde el día 10 de marzo del mes pasado. Bueno, yo creo que no lo podíamos hacer de mejor manera que contando en este caso, como decía antes, con la participación de Silvia Guerrero Ríos, bueno, yo creo que la mayoría la conocéis, pero si no, y muy brevemente, porque tampoco me voy a extender, que no es el caso, pues bueno, pues Silvia comentaros que ella, como sabéis, es licenciada en psicología, especialista en educación infantil y con una trayectoria tremenda como educadora y como maestra desde mediados de los 80. Um, Seguramente os la conoceréis porque ha participado en los planes de formación que imparte el Ministerio de Educación, también en los que imparte o a través de la Comunidad de Madrid. Y aquí en nuestro territorio, en Castilla-La Mancha, también ha participado en los planes de formación docente a través de una colaboración de la Asociación Rosa Sensat, que también nos suena a todas por la trayectoria extensa en la defensa de la educación pública y la coeducación. Actualmente Silvia está dirigiendo 4 centros infantiles en la Comunidad de Madrid, en Leganés, y además es vicepresidenta de la Asociación Junta de Portavoces de 06, que también pues, es una organización con una trayectoria ya de más de 20 años en la defensa de la educación infantil en esa etapa, de los 0 a 6, y promover la formación del profesorado en esta etapa educativa. Como os decía, como el objetivo de la tarde es poder disfrutar de lo que Silvia nos va a compartir, yo no me extiendo. Darle las gracias a Silvia por habernos podido dedicar este ratito esta tarde. Estamos encantadas de poder contar contigo y de poder escucharte y compartir conocimiento y reflexión sobre esta materia en la que, como digo, venimos estudiando y trabajando estas últimas semanas en nuestros grupos de formación. Y bueno, pues igualmente dar las gracias a Yolanda, en este caso, al Centro de la Mujer de Pedro Muñoz, por haber tenido esta iniciativa y con la que ponemos broche final a estas acciones formativas, pues de la mejor manera que podíamos imaginar. Así es que, bueno, pues yo por mi parte nada más. Que me quedo aquí con los oídos bien abiertos y con muchas ganas de escuchar a Silvia. Y nada, Silvia, pues cuando quieras, te estamos escuchando. Bueno, buenas tardes, lo primero a todas y a todos, y deciros que yo estoy encantada, encantada de estar aquí con vosotros, y espero que la charla esta que he preparado sobre el tema de la coeducación pues os sea interesante. No deja de ser un tema con una cierta complejidad. Yo lo he ido desgranando como me ha parecido que iba a ser más didáctico, y entonces pues ahora lo que sí que voy a hacer va a ser compartir con todos vosotros la pantalla para que vayáis viendo todas las cosas que yo voy diciendo, y voy explicando aparte también algunas cosas que no vendrán en la pantalla. Pero iniciamos de esta manera el recorrido por el tema de la coeducación.
¿Lo veis bien? ¿No me decís nada? ¿Lo veis bien? Sí, perfecto. Ah, vale, perfecto. Bueno, como hemos dicho, el tema es la coeducación. Vamos a empezar a ver qué entendemos por coeducación sexual en la escuela infantil. Entendemos por educación sexual aquella educación que se basa específicamente en la dimensión sexual de las personas. O sea, pero una coeducación que potencia la parte agradable, atractiva y comprometida e igualitaria entre niños y niñas. Tenemos que aclarar que la palabra sexo hace referencia al proceso por el que las personas se construyen y se van diferenciando, como hombres o mujeres. La coeducación a la que nos referimos se concreta en un marco más amplio que denominamos atención y educación de la diversidad. O sea, hay que meterse en este marco amplio, porque si no, no entenderíamos la importancia y la relevancia de la coeducación. La coeducación sexual o educación de los sexos que nos planteamos parte de la convicción de que es el entendimiento, la ilusión y la esperanza lo que constituye el anhelo que subyace en la mayoría de las relaciones humanas. Por ello, creemos que es necesario que la escuela y los diversos agentes implicados en ella participen en la elaboración de contextos de aprendizaje que potencien el conocimiento y la convivencia entre niños y niñas. Bueno, vamos a ver qué entendemos por contextos de aprendizaje. Son aquellos espacios en los que los sujetos colaboran de manera significativa en la consecución de alguna meta. Es decir, esos espacios en los que se plantean una serie de objetivos y todos los sujetos y todos los individuos que participan de ese proyecto colaboran de manera significativa en conseguir y desarrollar los objetivos. Podríamos también definirlos como entornos conversacionales o dialógicos, ya que principalmente se basan en las interacciones que se hacen a través del lenguaje hablado, de la interacción lingüística de las personas. Bueno, los contextos de aprendizaje son en sí situaciones sociales que impulsan la comprensión compartida de los diversos aspectos que componen la comunidad a la que pertenecen los individuos. Vamos a centrarnos ahora en la importancia que tiene la cultura, la comunidad y la escuela en los proyectos coeducativos. O sea, diríamos que la cultura es ese todo complejo que incluye las creencias, el arte, el derecho, las costumbres y otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre o la mujer. Las capacidades del ser humano para actuar, pensar y sentir se desarrollan en estos contextos comunitarios. Aquí es donde se relacionan y donde el ser humano se desarrolla. La comunidad o el entorno sociocultural es un factor decisivo para el aprendizaje. O sea, hay que entender el aprendizaje dentro de la comunidad, en ese entorno, porque si no, descontextualizado, no entenderíamos lo que supone todos los trabajos de proyectos comunitarios, de proyectos de igualdad, de desarrollo, de entornos coeducativos adecuados y positivos para el desarrollo de los niños. En sí tendríamos que decir que cultura, comunidad y escuela o educación están inseparables, o sea, son inseparables. Y ahora bien, tendríamos que decir por último que los contextos de aprendizaje para los niños y las niñas de educación infantil son la comunidad, la familia y la escuela. Son los principales contextos de aprendizaje en educación infantil. Bueno, la acción coordinada de las personas que componen toda la comunidad educativa es desde luego la manera más efectiva y que produce mayores efectos de superar las barreras y los muros culturales que nos están obstaculizando la educación de calidad,
para todos los colectivos y para todas las personas. O sea, que tengan en cuenta la diversidad humana y que la educación de calidad llegue a todos estos colectivos. Como sabéis, cada vez es más habitual que diversas comunidades y tradiciones culturales convivan, o sea, distintas culturas conviven y comparten las mismas instituciones. Entonces, es por ello necesario modular mecanismos para que tanto las culturas mayoritarias como las minoritarias vean en la diversidad un valor que mejora los aprendizajes de los individuos, pero sobre todo tanto las mayoritarias como las minoritarias, esas culturas tienen que ver en la diversidad un valor que hay que transmitir y que hay que respetar. Esto que estamos explicando, algunos autores lo denominan como igualdad de diferencias. Y desde luego hay que dejar constancia de que solo el respeto por las diferencias que descansa en proyectos solidarios e igualitarios es capaz de asumir los nuevos retos de la cohesión que plantean las sociedades en donde hay muchas culturas, la sociedad intercultural. Vamos a ver ahora un aspecto de la sexualidad que nos va a dar un poquito la pauta de por dónde queremos encauzar la coeducación. Diríamos que la sexualidad engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta que están relacionadas con el sexo, con el género, con las identidades sexuales y con las orientaciones, que caracterizan al ser humano en todas las fases de su desarrollo. Para esto es importante que expliquemos dos paradigmas que están en la base de las ideas y de las creencias populares sobre la sexualidad. Primero, el paradigma de la reproducción, que se centra en el conocimiento y el estudio de los genitales y sus funciones. Es importante este modelo, este paradigma, se centra en la reproducción, es decir, en una de las principales funciones de los genitales de cada individuo. Tenemos, por otro lado, el paradigma de los sexos, que se centra en los sexos, en el conocimiento y profundización de mujeres y de hombres, unos con otros. Es el paradigma que nos va a enseñar a conocer los diferentes sexos. Es este paradigma el que nos va a permitir esclarecer la condición sexuada desde otro punto de vista, que es desde el punto de vista del conocimiento de los sexos en profundidad. ¿Cómo vamos a aprender sobre la sexualidad humana y lo importante que es? Se concreta en la conjunción de tres aspectos generales. Primero, esto que hemos dicho, crear un marco para pensar de manera científica en el hecho sexual humano desde el paradigma de los sexos. O sea, desechando, como si dijéramos, el modelo de paradigma de la procreación. Entonces, creación en la escuela de contextos de aprendizaje compartido en los que el diálogo y el estudio se centren en los diversos aspectos de la realidad sexual humana. Y tercero, la coordinación y colaboración entre los contextos de aprendizaje informales, que serían la familia y la comunidad, y los contextos formales, que son la escuela. Tiene que darse esa coordinación y esa colaboración entre los contextos de aprendizaje. Vamos a ver el papel de la escuela en la educación, en la coeducación sexual. Como hemos comprobado y como se ve, ni la familia ni la escuela pueden hoy en día, de forma aislada, independiente, dar una respuesta adecuada a las demandas y retos planteados por la coeducación de los sexos. Es imposible que lo hagan de manera independiente. Entonces vemos que es necesario que la escuela asuma un papel impulsor del diálogo y la coordinación entre los agentes sociales que interactúan con los niños y niñas
en los distintos contextos. De esta manera, la escuela se convierte en un elemento activo de transformación social, en una institución abierta que colabora y gestiona proyectos con otros agentes para que los niños y las niñas, junto con su entorno familiar, se sientan pertenecientes a una comunidad determinada. La escuela, como tal, debe promover proyectos coeducativos. Debe planteárselo como un objetivo importante a realizar y a llevar a cabo. Proyectos coeducativos. Como ya sabemos, la educación infantil, la participación de los familiares en el aula es bastante habitual. Es decir, participan a nivel de llevar materiales, de participar en talleres, en dinamización de grupos, en algunas exposiciones incluso de temas. Nosotros, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hacemos mucho unas actividades que es el día que yo nací, que vienen los papás y las mamás a contar a la escuela el nacimiento de su hijo, ¿no? Cómo fue, qué cosas pasaron, qué día hacía, y entonces también luego dan un espacio a los niños para que pregunten sobre el tema. No os quiero decir que esa actividad, que se realiza bastante a menudo en los centros, tiene una incidencia importantísima en los niños, tanto en el niño protagonista, que van sus papás, su mamá o su papá o los dos, a contar cómo fue su nacimiento, como los compañeros, los pares, que también preguntan y que se interesan por cómo fue todo el proceso. O sea que aprovechar que en educación infantil la participación de los familiares es muy alta para que precisamente podamos enganchar y encajar en este ámbito de comunidad los proyectos coeducativos. La escuela infantil y la educación preventiva de la violencia contra las mujeres. Bueno, como hemos dicho antes, la escuela tiene que tomar parte en la mejora y transformación del entorno social, en el que se sitúa. Ha de cumplir una doble función: garantizar que el centro sea un lugar de convivencia y un espacio libre de violencia. Esto ha de garantizarse en la escuela. Y en segundo lugar, participar activamente del entorno social que les rodea, mediante implicación en diversos proyectos comunitarios. Pongo, por ejemplo, la metodología del aprendizaje-servicio de Pedro María Uruñuela, que viene al caso porque tiene que ver mucho con los proyectos comunitarios, como con cualquier otro tipo de proyecto que tenga como objetivo trabajar la coeducación. Muchos autores que tratan el tema de la coeducación señalan que la escuela primaria y la escuela infantil son los lugares apropiados para comenzar a valorar y potenciar conductas asociadas a la amistad, al buen trato, al agrado, a las buenas prácticas. Es aquí, en la escuela infantil y en la escuela primaria, donde va a tener mejor caldo de cultivo para poder enraizar proyectos coeducativos. Pautas generales de intervención ante la violencia de género en los centros. Bueno, para plantearnos erradicar, desde luego, la violencia de género, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es fomentar campañas de sensibilización ante este tema, desde la comunidad educativa, desde el alumnado, los familiares, los profesores, los alumnos de prácticas, los voluntarios, en fin, todo el adulto y todos los sectores que tengan que ver y que tengan incidencia, contacto con los niños y con las niñas, tienen que ser sensibilizados de este tema e informados. Es importante que sensibilice y se informe sobre este tema. Luego se tiene que potenciar la coeducación sexual y la educación preventiva de la violencia de género,
mediante proyectos, como hemos dicho, esto es muy importante, aunque resulta un poquito repetitivo, pero tiene que ser elaborados por toda la comunidad educativa, que todos los intervinientes pongan su granito de arena para potenciar la coeducación sexual y los proyectos preventivos. Luego también hay que desarrollar en los niños y las niñas todas las competencias asociadas a la capacidad crítica, la toma de decisiones autónomas, la resolución de problemas, de una manera positiva, teniendo en cuenta las situaciones de posible riesgo. Luego hay que visibilizar y externalizar todos los comportamientos asociados a los malos tratos entre niños y niñas. Es importante que se visibilicen y desde luego que se saquen fuera, que quede claro que esos comportamientos de malos tratos, de violencia, de situaciones de humillaciones, no tienen cabida en la escuela que queremos, en una escuela coeducativa. Y luego también tendríamos que trabajar mostrando pautas y conductas de apoyo y solidaridad con los niños que han soportado alguna situación de riesgo de este tipo. Volvemos otra vez al concepto de sexualidad para explicar un poco toda la amplitud del término. Cuando decimos sexualidad nos referimos a la vivencia personal del hecho de estar sexuado, de que el niño está sexuado o en masculino o en femenino. Y está ligado a la individualidad de cada sujeto, desde luego, a su identidad y a su sentir concreto como sujeto, de un sexo masculino o del otro. Los sujetos, los individuos, se van sexuando a lo largo de toda la vida mediante una red compleja de elementos fisiológicos, biológicos, sociales y culturales. Es importante que veamos que no es solamente lo biológico lo que condiciona la sexuación, sino que es unido lo biológico, lo cultural y lo social. Es así como se van desarrollando la sexuación en los seres humanos. Entonces, en este proceso de sexuación que comentamos es donde se da, como si dijéramos, la construcción que va a sustentar la realidad sexual de cada persona. Es la creación de lo que es la casa, la arquitectura. Identidad sexual. ¿Qué entendemos por identidad sexual? Entendemos por identidad sexual la toma de conciencia, por consecuencia de vivencia por parte de los niños y de las niñas, de que su cuerpo es sexuado y de que pertenece a uno de los dos sexos, chico o chica. Es la toma de conciencia. Es importante entender el concepto de identidad sexual. Como hemos dicho en esta primera toma de conciencia sobre el propio sexo, es producto de un proceso que comienza en el nacimiento, se asienta a partir de los 6 años y se mantiene durante toda la vida. Vamos a ver ahora las fases en la adquisición de la identidad sexual. Primera fase, o sexo de asignación o sexo de crianza. ¿Esto qué quiere decir? En el primer momento, en el momento del nacimiento, que el niño o la niña vienen al mundo, tienen unos genitales determinados que les conforman o como niña o como niño, y entonces las personas que son encargadas del cuidado y del desarrollo de esos niños van a actuar de una manera determinada ante el niño o ante la niña. Entonces, este es el sexo de asignación, es decir, lo que va a condicionar desde el nacimiento el que sea un niño o una niña. La segunda fase comienza lo que es la distinción sexual, se da entre los 2 y 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esas edades es cuando los niños descubren la diferencia, descubren que uno tiene pene, la otra tiene vulva, hay otros que tienen igual que tú, y entonces ellos van viendo la distinción sexual. Hay una curiosidad
por el tema. Y entonces van aprendiendo que hay niños y hay niñas. La tercera fase comienza lo que es ya la identidad sexual. Esto es un poquito más tarde, entre los 3 y los 6 años. Es cuando el niño se da cuenta de que es chico o es chica. Ya no es distinción sexual, es la identidad. Ya cogen su identidad como niño o como niña. La cuarta fase sería la constancia de la identidad sexual. Eso suele ser a partir como de los 6 o 7 años, y esto quiere decir que el niño y la niña se dan cuenta de que con el paso del tiempo no cambia el sexo que tienes, sino que continúa y se mantiene el mismo. O sea, hay una constancia de la identidad sexual que ellos ya han adquirido. Entonces es por eso que es la fase de la constancia de identidad sexual. Y luego habría una quinta fase que es como si dijéramos la de nueva identidad, y es cuando un niño o una niña, la identidad que le viene dada no es la que él quiere tomar, es decir, no se siente niño, aunque físicamente, fisiológicamente, tenga todos los elementos de genitales pertenecientes a un niño o a una niña, pero sin embargo se siente del sexo contrario. Entonces esto es lo que daría lugar a la persona transexual o la transexualidad. Son las personas que no tienen la identidad, no se consideran con la identidad con la que han venido y quieren ser del otro sexo. Daría lugar a este colectivo, ¿no?, de persona transexual. Masculinidad y feminidad. Queremos decir con esto que tanto la masculinidad como la feminidad están mediadas y conformadas por el entorno social. Se van haciendo una serie de creencias, configurando unos valores, unas actitudes y una serie de comportamientos ligados a ese ser niño o ser niña. Está como conformado de esta manera en los entornos sociales. Estos nichos culturales, que están diseñados por la cultura, están caracterizados como androcéntricos y patriarcales. Dan lugar a maneras de ser y de comportarse denominados hegemónicos, que potencian la uniformidad intrasexo y la desigualdad intersexos. Estos nichos culturales, como os digo, patriarcales. Homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad. Vamos a ver, el deseo erótico o el amor que surge de nuestra condición sexuada tiene dos grandes modos de manifestarse, de manera heterosexual o de manera homosexual. A veces estos dos deseos se dan de manera alterna en una misma persona y es lo que se conoce como bisexualidad. Vemos, viendo y leyendo toda la documentación que hay respecto a este tema, que se hace necesaria una reformulación de la visión simplista y excluyente de la orientación erótica hegemónica, que prima y normaliza la heterosexualidad en detrimento de otras opciones, ¿no? Parece que lo que tiene que ser es la heterosexualidad. Entonces, urge una visión más amplia, más diversa. Tanto la orientación homosexual como la bisexual han de ser consideradas como son, es decir, muestras de la multiplicidad y variedad de la realidad sexual humana. Vamos a ver ahora los ámbitos de trabajo para la coeducación de los sexos. En primer lugar, el primer ámbito de trabajo para la coeducación de los sexos lo unimos al desarrollo relacionado con los inicios de la vivencia y el conocimiento de ser niña o niño. Hemos seleccionado para este ámbito de trabajo para la coeducación de los sexos 3 bloques de trabajo: la vida, los familiares y la sexualidad.
la vida. Es decir, empezaríamos en este trabajo a tratar con los niños todo lo que significa el venir al mundo, de dónde venimos, cómo hemos nacido de la tripita de mamá, cómo nos desarrollamos, quién nos cuida. Vamos a tener en cuenta desde nuestro origen, como los cuidados, muy importante en la vida, hablar de los sentidos, de nuestros sentidos, porque es la manera en la que percibimos todo nuestro entorno. Entonces, en este ámbito de trabajo nos vamos a fijar en estos temas. Luego después, los familiares. Los familiares va a tener dos aspectos. Lo que es la familia como tal, las personas que componen una familia, el padre, la madre, en algunos casos los abuelos, los hermanos, y luego también otro aspecto que es la diversidad familiar. O sea, hoy en día existen muchos modelos de familia. No nos podemos quedar en la familia, como si dijéramos, tradicional, de madre, padre y niños, sino que puede haber familias con personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Y estas familias tienen la misma cabida y hay que tenerlas en cuenta. Al hablar de la coeducación y de la diversidad, tenemos que tener en cuenta también la diversidad familiar. El tercer bloque de este primer ámbito de trabajo de la sexualidad, del trabajo para la coeducación de los sexos, es la sexualidad. La sexualidad que vamos a trabajar con los niños a partir primero de la corporeidad, o sea, de lo corporal, de cómo es el cuerpo, de qué tenemos en el cuerpo, lo nuestro, lo de los otros, nuestros pares, nuestros mayores. Vamos a trabajar la corporalidad. Y luego también hay lo que es la diferencia entre masculino y femenino. ¿Qué cosas se entienden, como si dijéramos habitualmente, por masculinidad y qué cosas se entienden por feminidad? Y además, mirándolo con como si dijéramos, una perspectiva de igualdad de género, de que no haya discriminación. Vamos a tratar la feminidad y la masculinidad desde la igualdad, desde el sentir que los dos sexos son igual de importantes. El segundo ámbito de trabajo para la coeducación de los sexos abarca el mundo afectivo y relacional de los niños y está constituido por 3 bloques de trabajo. Nos conocemos, nos atraemos y nos relacionamos. Quiere decir lo mismo, como en el primer ámbito, en el primer bloque, nos conocemos nosotros, conocemos a los demás, conocemos a nuestros adultos de referencia, conocemos cómo son, si son hombres, si son mujeres, quiénes están con nosotros, quién nos cuida. Es un trabajo profundo del conocimiento propio y del de los demás. Luego después, en este bloque, trabajaríamos la curiosidad sexual. Es importante que desde lo que al niño le pica para aprender, muchas veces tiene que ver con cosas que los adultos ocultamos o que tenemos tabúes. Entonces, precisamente la curiosidad sexual en los niños de estas edades es muy grande. Entonces, hay que aprovecharla para aclarar cosas, para que puedan expresar lo que sienten y ir conociendo cada vez más su sexualidad. Aquí también vamos a tener en cuenta los juegos eróticos infantiles, es decir, muchas veces los niños al descubrir sus genitales también descubren que estimulándolos pues se les produce placer, que es la masturbación, y tenemos que saber que son cosas absolutamente normales que se dan tanto en niños como en niñas y que no encierran ningún tipo de patología, sino que son fruto de esa curiosidad que el niño tiene por su cuerpo y por el de los otros. Entonces, bueno, pues no tenemos que darle mayor importancia, sino saber que, bueno, que es las estimulaciones, digamos, de cada cuerpo, pues se deben de realizar en la intimidad, como si dijéramos. Sería lo que
correspondería enseñar a los niños, ¿no? Que no se trata de hacerlo delante de los otros niños, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta esa intimidad, seguiríamos trabajando en esos juegos eróticos. Luego, el siguiente bloque de trabajo es nos atraemos. Quiere decir que nosotros conocemos las diferencias entre hombre y mujer, entre niños y niñas, y cómo nos atraen esas diferencias. Como si somos niñas, a veces nos atraen más las niñas, queremos relacionarnos más con nuestro propio sexo, o no, o a lo mejor nos atrae más la relación con el otro sexo. Pero vamos a ir profundizando en los aspectos de la amistad entre las personas, ¿no? La amistad entre los niños y las niñas. Luego, también un ámbito que sería el deseo, lo que queremos, la ternura, el amor, que en estas edades se da entre los niños. Incluso existen momentos de enamoramiento, ¿eh? O sea, que los niños sienten pues amor muy profundo por otros niños, y entonces, bueno, pues hay que trabajar el deseo, la ternura y el amor entre los niños para que sean capaces de saber cuál es esa atracción y cómo nos relacionamos con ella. Y luego, el último ámbito sería nos relacionamos. En este ámbito trataríamos dos aspectos fundamentales. Primero, cómo son las relaciones gratas, las relaciones satisfactorias, agradables. Tenemos que trabajar lo que nos gusta, lo que nos agrada de lo que haga el otro con nosotros, cómo esa relación nos es satisfactoria. Y en el polo opuesto también debemos de dar cabida a los tratos inapropiados, precisamente lo que no nos gusta. Como existe ese otro tipo de relaciones o de amistades, tenemos que abordarlo precisamente recalcando qué es lo que no nos gusta de ese tipo de trato, del trato inapropiado. El tercer y último ámbito de trabajo para la coeducación de los sexos es el que se ha llamado normalmente coeducación, que es lo relacionado con los papeles social y culturalmente que se asignan a la masculinidad y feminidad. Proponemos igualmente 3 bloques de trabajo como espacios significativos y que están interconectados, en donde participan los niños y las niñas. Uno sería el barrio o pueblo, la escuela, sería el segundo ámbito, y el tercero, la familia o el hogar. Bueno, como todos sabéis, tanto el barrio como el pueblo influyen mucho en el desarrollo que tienen los niños de su vida, donde se críen y donde se relacionan con sus amigos, en un pueblo determinado, en un barrio determinado, es donde se va a poder conocer quién vive allí, las personas que viven, los oficios, las tiendas, los centros culturales, todo lo que se desarrolla en el barrio o en el pueblo es lo que tenemos que trabajar con los niños para que conozcan este bloque, este espacio significativo, y que participen de él activamente, ¿no? Entonces podemos trabajar en el barrio, el pueblo, por ejemplo, los oficios, los distintos oficios que se dan en tu barrio, que se dan en tu pueblo, que se dan en la sociedad en general, pero que los puedes ver cerca desde las tiendas que tienes en los centros comerciales o lo que es en el mercado, en fin, todo lo que supone el entorno del barrio. Luego, en este bloque habría un núcleo didáctico dedicado y especialmente cuidadoso con el saber de las mujeres, el poner en valor el saber de las mujeres. En este núcleo didáctico poder desarrollar la experiencia y la sabiduría que han ido desarrollando las mujeres durante toda la vida.
Luego también veríamos otro núcleo didáctico en las tecnologías y los medios de comunicación. Tendríamos también que abordarlo desde este bloque y desde este barrio o pueblo. En segundo lugar, la escuela. Vamos a ver, la escuela para el niño es un ambiente especial de aprendizaje. Es el contexto formal para el niño. El informal sería la comunidad y la familia, y el formal es la escuela. Es un espacio en el que se desarrolla con muchos tipos de individuos, los profesores, los compañeros, las familias, las distintas familias que participan también en la escuela. Entonces, todo este entorno que está en la escuela y que se concreta en cada día, tener contacto y conocimiento con distintas personas, lo tenemos que trabajar pues muy intensamente, ¿no? Y haciendo que la escuela sea participativa de la comunidad a la que pertenece. En concreto, por ejemplo, estos distintos bloques tienen que estar interconectados. O sea, la escuela está dentro de un barrio o en un pueblo determinado. ¿Cómo conecta la escuela con ese barrio? ¿Cómo la escuela está abierta? ¿Cómo la escuela participa de lo que hay de fuera? Y la escuela está abierta a que entre lo de fuera y salga lo de dentro, a que esté interconectado. Luego, otro de los bloques sería la familia o el hogar, vamos. Sería importante trabajar pues cada familia de los niños que tengan oportunidad de expresar cómo se sienten, cómo es su familia, cómo reparten las tareas de la casa, quién hace los trabajos, cómo se hacen, qué cometidos tiene cada uno, cómo podemos repartir esas tareas, cómo es la manera más adecuada y más coeducativamente hablando correcta, ¿no? Entonces tenemos que trabajar todo lo que en la familia tiene que ver también con el cuidado. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos cuida nuestra familia? ¿Qué cosas se hacen para cuidarnos? Cuando estamos enfermos, cuando tenemos que cansancio y tenemos que descansar. La familia es nuestro entorno primario. Entonces, ahí el cuidado es importante, el apoyo, la protección, el consuelo, trabajar el tema de la familia desde una perspectiva de ayuda, de seguridad, de ser el ámbito que al niño le da la seguridad y la tranquilidad donde se puede desarrollar. Bueno, una vez expuestos los principales conceptos que tiene este tema de la coeducación, yo os quería proponer hacer un recorrido por una unidad didáctica para que veáis un poquito cómo se tiene que elaborar y que es un ejemplo, ¿no? Puede haber muchas unidades didácticas con distintos temas y con distinto desarrollo, pero bueno, a mí sí me ha ocurrido traeros una que me ha gustado y que la podemos titular Nos relacionamos, buenos tratos. Bueno, por introducir la unidad didáctica es que tengamos en cuenta los comportamientos que se asocian al cuidado, a la solidaridad, a la amistad, que los tenemos que trabajar desde aquí, desde la escuela, desde la educación infantil. Y luego saber que todas las actuaciones que tenemos con nosotros mismos y con las demás personas son lo que dicen qué valores tenemos y qué actitudes tenemos hacia los otros y hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, aunque nos vamos a centrar en la relación que mantienen niños y niñas, también trataremos un poco la convivencia desde un ángulo más amplio. Objetivos y contenidos de esta unidad didáctica. Lo primero se va a basar en el buen trato, una ética basada en la amistad, la amabilidad, la empatía, la cordialidad, la ayuda. Las relaciones entre chicas y chicos, lo que es la ética de la igualdad y la ternura, que se asocien al deseo y a la atracción, creando modelos alternativos de feminidad y masculinidad, que superen el actual modelo violento erótico.
Esto es muy importante que lo tengamos muy claro. Hay que asociar al deseo y a la atracción a la ternura y a la igualdad para huir del modelo violento erótico. Es muy importante que esto lo tengamos claro y lo sepamos transmitir y trabajar con los niños y con las niñas. Luego nos vamos a fijar en los malos tratos, los insultos, los desprecios, la violencia, el maltrato físico, psicológico. Y dentro de este contexto general tendremos muy en cuenta los malos tratos entre niñas y niños. ¿Qué tratos se dan? ¿Cómo podemos prevenir que haya malos tratos? Bueno, para concretar esta actividad vamos a hacer una serie de actividades relacionadas con las cosas que nos atraen de las personas buenas, y entonces vamos a ir haciendo con los niños distintas actividades. Por ejemplo, ya sabéis que en educación infantil generalmente, sobre todo en el segundo ciclo, de 3 a 6, se empieza o se suele empezar la jornada con una reunión, con una asamblea, en la que se tocan determinados temas y los niños luego después escogen las formas en las que van a trabajar ese día. Bueno, pues aprovechamos esa metodología de trabajo que se tiene, bueno, ya sea por rincones o por pequeños proyectos o por talleres, dependiendo de la metodología que cada escuela lleve adelante, pues debatiremos y hablaremos de todas las cosas que nos gustan de las buenas personas. Trabajar con los niños, ¿qué es lo que les parece bueno de las personas que hacen el bien? Luego después haremos otra actividad, que será una pequeña encuesta con los familiares sobre todas las cosas también que les gustan de las buenas personas. Que nos lo digan, ¿no? Encuestar a tus familiares, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus tíos, en fin, hacer un pequeño recorrido familiar y preguntar sobre el tema de las buenas personas. Luego nos fijaremos en cómo nos gusta que nos traten bien y tratar bien. Será bueno confeccionar junto con algunas otras clases, por ejemplo, hacerlo entre varias aulas, el sueño del mundo ideal, ¿no? Poniendo qué es lo que nos gustaría que el mundo fuera. Bueno, pues que no hubiera malos tratos, desde luego, que todas las personas nos respetáramos, tuviéramos relaciones satisfactorias de amistad. Y entonces lo haríamos a través de dibujos, frases, fotos, collages, a lo mejor diarios de clase, algún pequeño publicación o periódico, en fin, habría muchas maneras de concretar ese sueño del mundo ideal con los niños. Luego abordaríamos el nos gusta cuidar y que nos cuiden. Haríamos unas actividades de cuidado, por ejemplo, de animales o de plantas cultivadas en clase o cultivadas en el huerto escolar, o alguien a lo mejor lo hace en su casa y lo puede contar, cómo tiene un huerto y cómo cuida las plantas, qué hay que hacer para cuidar las plantas, que los niños vayan viendo la idoneidad y lo positivo de cuidar y que a la vez nos cuiden, ¿no? También en esta actividad podemos invitar a alumnos mayores a que les expliquen este tipo de cuestiones a los más pequeñitos, ¿no? Que sean capaces de explicarle las labores de cuidado de animales o de cuidados de plantas. También podemos invitar a algún profesional sobre el tema de las plantas o de los animales que nos pueda dar información, nos pueda enseñar a lo mejor fotos de cómo trabajan. En fin, ahí habría para bastante tiempo el trabajar estos temas de nos gusta cuidar y que nos cuiden. Otro ámbito también es el de nos gusta ayudar y que nos ayuden. Entonces vamos a poner en práctica ayudar en la escuela. Vamos a limpiar el patio, a recoger cosas que haya por el medio, a ayudar a los pequeños con sus juguetes. Y también invitamos a alumnos a que hagan con nosotros alguna actividad también de ayuda, ¿no? Nos puedan contar un cuento, nos puedan enseñar a jugar algunos juegos,
se pueden entretener y contarnos cosas en el patio, y podemos hacer actividades en las que el ayudar y el que nos ayuden sirva como ejemplo de manera de relación, de manera de comportarse unos con otros. Luego iríamos a nos gusta regalar y que nos regalen. Esto también se puede trabajar muy bien con los niños. Hay muchas fechas en las que se hacen regalos a los familiares, a las personas queridas, pero podríamos también en clase de plástica, si es que la tenemos así diferenciada, o en cualquier actividad que se haga de plástica en el aula, hacer regalos para las personas referentes de los niños, ¿no? Para los papás, para las mamás, etcétera. Luego abordaríamos los conflictos y los malos entendidos. Tenemos que empezar diciendo que no todos los niños y todas las niñas quieren jugar a las mismas cosas. Entonces vamos a trabajar con ellos ejemplos de juegos que les gusten y que no les gusten. Que sean capaces de expresar esos gustos, esas discriminaciones entre unos juegos y otros. Lo mismo después hablar sobre los gustos y los disgustos. Las cosas que nos gustan de la casa, que nos gustan en el aula, en el patio, en los baños, pero también las que no nos gustan en estos distintos espacios, ¿no? Hablar sobre los gustos y los disgustos. Es muy importante que demos esa posibilidad de los niños de expresar lo que les gusta y lo que les disgusta, para que sean capaces también ellos mismos de discriminarlo en sí mismos. Luego abordaríamos el tema de las malas palabras y los malos tratos, los insultos, los motes, las humillaciones, en fin, habría mucho tema para trabajar con ellos para que vieran lo inadecuado de estas maneras de comportarse y de relación. Luego también hablaríamos con los niños las cosas que no pueden ser secretos, que se tienen que comunicar. Por ejemplo, cuando alguien nos obliga a hacer algo que no queremos, no vale llevarlo en secreto. Eso hay que decirlo. Hay que contarlo a nuestros familiares o a la profesora o al profesor. Ahí hay que explicarles a los niños que los secretos no se tienen que mantener. Y luego es importante hacerles ver y que sepan que el cuerpo de cada niño es solo de él, ¿eh? Nuestro cuerpo es solo nuestro, de él o de ella, de cada niño o de cada niña. Y luego impulsaríamos el que los niños fueran capaces de hacer un listado sobre las cosas que no pueden ser secretos, qué cosas se tienen que decir y no se pueden guardar. Hay que compartirlas porque es bueno para nuestra felicidad y para nuestra integridad, tanto física como psicológica. Entonces, lo haríamos con los niños, esos listados sobre las cosas que no pueden ser secretos. Luego terminaríamos esta unidad didáctica hablando de cómo se entiende la gente, ¿no? Entonces, elaboraríamos unas normas en el aula y los niños la verían expuestas pues en los corchos, en murales, y la mascota de clase, por ejemplo, llevaría esa normativa a cada casa y en cada casa los niños hablarían con sus familiares para ver si aportan alguna otra norma o a ver qué les parecen las que han elaborado los niños. Y entonces, de esa manera, enriqueceríamos nuestras normas y haríamos una normativa conjunta con las aportaciones del resto de la comunidad educativa, con el profesorado, el alumnado, los voluntarios, las alumnas de prácticas, en fin, con todo el que tenga que ver con ese aula y que tenga relación con esos niños y esas niñas. Bueno, por último, yo quería hacer una pequeñita, un barrido, porque no os voy a leer con detenimiento, pero sí que el ejemplo de un proyecto coeducativo con perspectiva de género que os traigo aquí para que veáis un poquito cuál es el planteamiento. Empezaríamos por un análisis de la realidad de cada escuela infantil y explicaríamos qué entendemos por
perspectiva de género, ¿no? Sería el entender que las diferencias entre hombres y mujeres no se dan solo por su determinación biológica, sino por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Es importante saber que esto sería la perspectiva de género, ¿no? Tenemos que decir que todas las escuelas tienen que tener un compromiso concreto y verdadero con lo que a perspectiva de género se refiere. Tenemos que hacer desde la escuela una labor profunda de cambio en esta materia, el cual debe hacerse efectivo de manera real, cuidando el currículo, nuestras actitudes, gestos, miradas, acompañamiento, actitudes sexistas que sin querer tenemos todos y que tenemos que ir corrigiendo para conseguir efectivamente llevar a cabo este proyecto de coeducación. Luego, tenemos que partir de que nuestro equipo educativo tenga un equilibrio dentro de la presencia de mujeres y hombres en las diferentes funciones que se llevan a cabo dentro de la escuela. Es decir, tenemos que tener tanto maestras como maestros, a lo mejor director o directora, gente de mantenimiento masculina y femenina. O sea, tenemos que tener esa diversidad para enseñarles a los niños cómo verdaderamente la coeducación tiene que ver con estar todos dedicados de manera igualitaria a las tareas. Uno de los objetivos de la educación infantil es precisamente fomentar el desarrollo de la identidad propia de los niños y de los niños. Entonces, como equipo se tiene la necesidad y la responsabilidad de adoptar medidas directas y positivas para eliminar los estereotipos sexuales y las desigualdades, respetando, eso sí, los intereses y necesidades de los niños y bajando todos los contenidos y todo el trabajo que hagamos a su edad, a lo que los niños pueden entender, a lo que los niños son capaces de captar. ¿Qué objetivos tendría un proyecto coeducativo? Pues lo primero que tendría que plantearse es la formación del profesorado en educación. Y para ello es necesario habilitar espacios y tiempos para la formación de los equipos educativos. Luego sería muy importante incluir compañeros varones que ofrezcan un modelo de educación igualitario. Es decir, que haya chicos y chicas en el cuidado de los niños. Especialmente, además, en el cuidado de los niños pequeños, de menores de 6 años, que siempre suele ser una tarea que se ha dado a la mujer, que parece que es la que siempre está cuidando de los niños pequeñitos. Entonces es muy importante que se vaya viendo a los varones impulsar ese trabajo con los niños pequeños y que verdaderamente estemos en un ambiente de igualdad. Luego tenemos que inculcar valores y actitudes y transmitir modelos de conducta y pautas de igualdad de género. Esto es constante, una revisión personal a veces que hay que hacer para no caer en los estereotipos, porque es muy fácil que caigamos en actitudes sexistas y no por ello tenemos que rasgarnos las vestiduras, somos humanos y cometemos errores. Lo bueno es ser capaces de verlo y de corregirlo, ¿no? De corregir estas actitudes que a veces tenemos sin querer. Bueno, fomentar el uso igualitario, por supuesto, en el lenguaje oral, en las imágenes, organizar los grupos de clase de forma equilibrada, tantos niños, tantas niñas, escoger con mucha atención y cuidado los materiales, tanto de aula como curriculares, enfocados a la coeducación. Es muy importante que todos los materiales a los que los niños tengan acceso den una imagen de chicas y de chicos y que se pueda utilizar con distinción y diferencia, o sea, y completamente igual las cosas que habitualmente se han dado como que son de chicas como las que son de chicos. Incluso juguetes, todo tipo de materiales que pongamos al alcance de los niños. Luego, otro objetivo importante es
alimentar y mantener una actitud por nuestra parte abierta, para lo que hemos dicho antes, para detectar posibles actitudes sexistas en las que caemos sin ser conscientes, ¿no? Es muy importante dentro de estos objetivos de proyecto coeducativo involucrar a los padres varones en la vida diaria de la escuela, pero también en los cuidados y en la crianza. Que sean tanto las mujeres como los hombres los que se ocupan de la crianza de los niños pequeñitos. Y luego, por supuesto, favorecer y animar al uso de diferentes espacios y materiales para todos los niños y todas las niñas, todos los espacios. Luego, objetivos con los niños y con las niñas. Bueno, pues tenemos que parar y decir, vamos a construir su propia imagen de una forma positiva y ajustada, para evitar la aparición de los diferentes roles estereotipados y comportamientos sexistas. Nos va a costar, pero si nos lo proponemos, vamos a ir consiguiendo poco a poco construir su propia imagen de una forma más positiva. Luego, iniciarse en el descubrimiento e identificación de sus características sexuales, en sí misma y en los demás. Lo que hemos comentado antes de esos juegos infantiles, eróticos, que les permiten conocer su cuerpo y conocer el de los otros, sin ningún tipo de maldad. Son juegos infantiles que no tienen ningún tipo de maldad. Y iniciar también la identificación y el reconocimiento de la gestión de las emociones, en sí mismas y en los demás. Y animar a los niños a expresar lo que sienten. Es muy importante que tanto niños como niñas sean capaces de expresar sus sentimientos. Habitualmente parece que las niñas, las mujeres, estamos siempre más abiertas a esa expresión de los sentimientos y muchas veces notamos esa carencia en los chicos, ¿no? En los niños. Entonces es importante que se anime desde pequeñitos a que esta expresión de los sentimientos se haga en los dos sexos, tanto en niños como en niñas. Bueno, respetar las necesidades, emociones con actitudes de empatía, fomentar el disfrute a los juegos compartidos entre niñas y niños, que muchas veces no se dan porque se juegan las niñas por un lado y los niños por otro, y cuando se da la posibilidad de que haya un juego compartido, los niños disfrutan mucho y aprenden que se puede disfrutar compartiendo. Luego, iniciar los primeros comportamientos prosociales, ¿no? Como la ayuda, el consuelo y las primeras estrategias de compartir. Es importante también trabajar la resolución de conflictos desde la igualdad de oportunidades en ambos sexos, teniendo como medio la palabra, expresando lo que nos gusta, pidiendo ayuda u otras maneras de resolución de conflicto a través de la palabra. Es importante también que el profesorado, que la escuela intervenga para desbloquear situaciones de fijación con juegos y juguetes. No juego a esto porque es de niñas, no juego con esto porque es de niños. Esto que son juegos estereotipados, hay que desbloquear estas situaciones y hay que permitir y potenciar, interviniendo, no quedándose expectantes, sino interviniendo para que todos puedan jugar a todo. Y luego, animar a los niños a utilizar todas las propuestas, como hemos dicho antes, de materiales y espacios. Bueno, con las familias es importante también los objetivos que nos proponemos en un proyecto coeducativo. Hay que hacer conscientes a las familias de la necesidad urgente, además, no es una cosa que se pueda dejar para mañana, de una educación no sexista. Entonces es necesario que la familia participe y se implique en la escuela. Tenemos que ayudar a fomentar el cambio de actitudes de las familias hacia el uso de juegos y juguetes de forma no discriminatoria. Lo que hemos dicho antes, referido a los objetivos hacia los niños, pues ahora también referidos hacia las familias para cambiar esas actitudes. Luego, transmitir a las madres la importancia de la implicación de los padres varones en la crianza de sus hijos.
y también que les animen a participar en los diferentes espacios de la escuela, o sea, en fiestas, tutorías, reuniones de aula, talleres, todo lo que les oferte la escuela infantil. Es interesante que tanto los padres como las madres participen e intervengan. Como hemos dicho antes, reforzar el nivel de implicación de los varones, luego hacer mayor hincapié en las familias que por creencias, por tradiciones culturales, favorecen desde su ámbito la desigualdad de género. Hay que hacer mayor hincapié en estas familias, detectarlas y ver que hay que trabajar con ellas, ¿eh? Luego, organizar diferentes espacios y actividades que aprovechen momentos puntuales, como por ejemplo el Día de la Mujer, para tratar este tema, hacer festejos, hacer todo lo que supone una, pues una enseñanza de cómo es la coeducación y qué es lo que pretendemos, ¿no? Es también interesante analizar junto a las familias los mensajes sexistas que nos llegan a través de los medios de comunicación, ¿eh? De la tele, de los catálogos, de los carteles. Todo esto, hacerlo en grupos, en talleres con las familias, es muy interesante porque les abre un poquito la perspectiva de lo que tendría que ser la igualdad de género. Entonces, es una actividad y es un objetivo importante a tener en cuenta. Luego, por último, dentro de un proyecto de coeducación, es necesario coordinarse con otros profesionales. Hemos estado diciendo antes mucho tiempo que la escuela está inserta en una comunidad. Bueno, pues tenemos que echar mano, entre comillas, de los profesionales y las profesionales especializadas en estos temas de coeducación que nos puedan aportar conocimientos y puntos de vista importantes sobre este tema. Traerlos a la escuela, que hablen con las familias, que nos den charlas, que podamos todos aprender más sobre el tema de coeducación. Y luego, por último, cualquier proyecto de coeducación que se precie tiene que tener un seguimiento y una evaluación, ¿eh? Partiendo de los conocimientos que tenemos previos y que tiene el equipo sobre la coeducación y su grado de sensibilidad, comenzaremos a hacer un seguimiento y evaluación de este proyecto coeducativo, de este proyecto de igualdad, estableciendo unos objetivos determinados, una metodología y un calendario de actuación para hacer este seguimiento y esta evaluación. Bueno, pues que os he enseñado así un poquito rapidillo para que vierais un ejemplo de proyecto, es el proyecto de la Escuela Infantil Prado Alto del pueblo de Brunete, en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues un poquito, ha sido un poquito largo, ¿no? Pero yo creo que os ha podido resultar interesante. Ahora abrimos un tiempo el que necesitemos para preguntas, para aclaración de dudas, para lo que queráis. Muchas gracias, Silvia. De nada, de nada. Genial. Muy didáctico, muy didáctica tu presentación porque era mucho el contenido que estamos abordando. Sí, es mucho, sí. Y de hecho Mucho es contenido, complejo. sí, y muy complejo para conseguir hacer una exposición de una manera tan sintética y tan clara, creo yo. Así es que, pues eso, agradecer tu saber hacer en este sentido. Yo sí quería, por un poco abrir brecha, por romper el hielo con esto de las intervenciones, que siempre cuesta un poco arrancar. Voy a empezar además con un tema polémico. Como me he puesto los pelos así rizados, pues estoy polémica. Entonces, yo quería referirme a una cuestión y es que muy al inicio de tu intervención, Silvia, nos hablabas
de la importancia de implicar a las familias en la escuela y de coordinar todo este tipo de intervenciones y de actuaciones con ellas. En este sentido te quería plantear, no sé qué vivencia tenéis en vuestros coles respecto del PIN parental, porque en lo que... tema. Porque, bueno, en particular en lo relativo a todas las actividades o actuaciones o la orientación con la que se trate el tema de la educación sexual a la que te has referido, pues está generando mucha polémica y está generando en una parte importante de familias un rechazo muy claro, muy evidente a que todo esto se pueda implantar y tratar con la normalidad que requiere y siendo además tan necesario, ¿no?, en el ámbito educativo y en esta etapa de la educación infantil. Entonces, bueno, pues no sé si nos puedes comentar algo, como te decía, respecto de esto, qué experiencias tenéis y cómo abordáis esta cuestión. Bueno, en la Comunidad de Madrid, la verdad es que el tema de abordar el tema de la sexualidad, pues llevamos ya tiempo con ello y se ha avanzado mucho. Luego después ha habido épocas de más retroceso, parece que hemos involucionado. Y lo importante, yo creo que es estar muy cerca de las familias para poder, sin ir a adoctrinarles o ser nosotros los que les enseñemos todo, sino que sea un poquito una interrelación entre las familias y nosotros, que por parte nuestra podamos acercarnos a su realidad respetuosamente, para que ellos no vean en nosotros unos elementos atacantes de su tradición cultural o de su vivencia de los temas de sexualidad, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que ir así a ser muy cuidadoso. Pero normalmente, cuando llegas a tratar con las familias, y de hecho nosotros así lo hacemos, ya hemos establecido previamente, ya ha pasado el periodo de adaptación, ya tenemos a los niños bien integrados en la escuela, entonces ya las familias nos han empezado a conocer, saben un poquito cómo somos, cómo cuidamos a sus hijos, cómo nos relacionamos con ellos y con ellas, y entonces van admitiendo un poquito más que tú vayas pudiendo hablarles de temas que son importantes, que de hecho vienen y están reflejados en los proyectos educativos de los centros. Es como si tú en tu escuela tú vas y tenemos un proyecto coeducativo y la familia, antes de echar solicitud a esa escuela, ha podido ver el proyecto educativo y sabe qué temas se van a abordar en ese centro y cuál es el ideario, digamos, de ese centro. Con lo cual la familia ya tiene ahí unos elementos desde previo a la entrada del niño en el centro, como para poder saber qué es lo que puede ocurrir y qué es lo que se va a trabajar en ese centro. Gracias. Nada. Gracias. Comento porque, bueno, yo, por ejemplo, en mi experiencia, lo que pasa es que yo me oriento normalmente más en las intervenciones a la etapa de secundaria. Sí. Estamos teniendo muchos problemitas con con este asunto, sí, cuando intentamos trabajar en los centros, en los institutos, a través de talleres o de charlas y demás. Toda esta temática de educación afectiva y educación sexual, bueno, pues sí, nos encontramos con mucha, Sí, cada vez más, lamentablemente. Y Sí. lamentablemente no deja de ser, claro, la escuela no deja de ser un reflejo de lo que es la sociedad. La sociedad, exacto. Ahora mismo la sociedad está muy polarizada, temas antiguos que se tenían, yo creo que incluso superados, ahora han vuelto hacia atrás y están otra vez teniendo que volver a conquistarse. Es un tema. Lo que pasa es que lo que no cabe la menor duda, y son datos objetivos, es el tema de que a las mujeres las matan. O sea, yo creo que eso está claro, que no es una cosa que nos inventemos, ni en la escuela, ni las profesoras, ni
ni nadie en concreto, sino que son datos, son hechos y es algo que hay que abordar desde donde se tiene que abordar, que es desde la educación infantil y desde la primaria. Por supuesto que la secundaria también, pero desde luego es Pero la base. la base tiene que estar en la educación infantil y en la primaria. Y entonces, como este tema es urgente, se tiene que solucionar, porque lo que no puede ser es que sigamos teniendo esta lacra social, que cada 2 por 3 tengamos que hacer un día de luto por una nueva mujer que ha sido asesinada. Entonces, yo creo que es un planteamiento de realidad social. O sea, es que llega un momento en que las realidades están ahí. Y entonces las familias también lo ven, ¿no? Pero sí, no está exento de dificultad y por eso hay que ser muy cuidadoso y sobre todo ir muy poco a poco, ¿eh? Yo creo que es con metas cortitas, con objetivos muy cercanos, e ir ganándose la confianza de los padres, de las familias, poniéndoles de tu lado y sabiendo que nosotros estamos a su lado, no enfrente. No somos las listillas, entre comillas, que les vamos a enseñar a ellos todo. No, no. Esto va a ser, tú me enseñas, yo te enseño, por aquí vamos mejor, por aquí vamos peor. O sea, un poquito un devenir de ir de la mano, ¿no? Y de ir avanzando y solucionando problemas que se tienen actualmente, pues juntos, ¿no? Está claro, está claro. Bueno, ¿alguna otra cuestión que queráis plantear el resto o que queráis comentar? No solo... Cualquier cosa que no haya quedado suficientemente aclarada o si queréis discutirla porque no estáis de acuerdo, en fin, yo estoy abierta a todas las intervenciones porque yo he querido dar una visión de lo que a mí me ha parecido que es pues más importante, ¿no? Y conceptos Mm, que he querido dejar como lo más claros posibles, ¿no? Pero bueno, también puedo haber dicho alguna cosa que no estéis del todo de acuerdo. En fin, estoy abierta a cualquier comentario. Hola, ¿se oye? Sí, te sí, oímos, te oímos. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la charla, por la explicación tan concisa y tan clara. Y me gustaría un poco, al hilo del tema del PIN parental, aportar una sugerencia que, bueno, quizá es una visión personal y puedo estar equivocada, pero creo que lo que hay en las familias o en los padres es un miedo a que haya una intervención en la educación que ellos consideran muy propia de valores personales, como es la sexualidad, en sus hijos, sin darse cuenta de algún modo que si eso no se hace, sus hijos en todo caso se van a formar y se van a formar quizá en los medios o en los lugares menos apropiados, como pues lo que hemos hablado otras veces, la pornografía, la prostitución. Entonces, quizá para que no hubiese tanta reticencia con el tema de esta educación en las aulas, tendrían que hacerse lo que se ha hablado en la charla, creo que es muy importante, más participación por parte de las familias dentro del conocimiento de los proyectos educativos del aula e incluso que ellos participen o colaboren para que vean que lo que se hace realmente no es volver a sus hijos pues unos depravados, sino todo lo contrario, encauzar un tema que precisamente cada vez va a peor, que es el trato desigual y denigrante hacia las mujeres, incluso a través de la sexualidad. Ujú. Sí, a mí me parece muy interesante lo que tú sugieres. Por eso yo he hecho, a lo mejor incluso demasiado reiterado, el decir que los proyectos coeducativos que, por ejemplo, surjan de una escuela, tienen que estar enmarcados en la comunidad educativa. Es decir, todos los agentes tienen que estar implicados. Y, por ejemplo, si estamos en un pueblo determinado o estamos en un barrio, pues intentar sacar ese proyecto coeducativo fuera, a otros centros, a centros culturales, a centros de mayores, para que haya, como si dijéramos, una participación grande de la comunidad educativa y entonces al sentirlos como propios, las reticencias pueden ser menores, Exacto. porque es verdad lo que tú dices, las familias interpretan que el tema de los valores, la sexualidad, eso se educa en las casas,
También es verdad que habría, bueno, a través de los profesionales que conocen en profundidad el tema, desmarcar, el decir que en la familia, desde luego, se da una educación en esos valores y es absolutamente importante, pero la escuela no está en un limbo, la escuela está inserta en una sociedad en la que todos estos temas los niños los viven, los ven, los sufren y entonces hay que dar explicación. La escuela tiene la obligación de asumir como reto esa coeducación en la escuela, esa educación sexual en la escuela. Es que es un objetivo que se tiene que marcar la escuela, pero desde luego tiene que ser todo, como hemos dicho, a través de proyectos en los que participe ampliamente la comunidad educativa. ¿Más cositas que queráis comentar? ¿Dudas, consultas? Veo que os animáis a través del chat, pero no sé si queréis formular alguna otra, o queréis tener alguna otra intervención. ¿Comentan algo a través del chat? Sí, están comentando en el chat, pues eso, que valoran muy positiva la charla, muy interesante, que hay mucho que trabajar si pensamos en los objetivos que planteabas y que nos ibas desgranando. Sí, también sobre la propuesta de actividades de los distintos bloques que comentabas, ¿no? El trabajar sobre lo me gusta, no me gusta, Ajá, el tema de los juguetes, sí. sí, y las interacciones, el que puedan expresar este tipo de sentimientos y demás. Uh-huh. Ajá. Y bueno, a mí me parece de una escuela en particular que no sé cuál es, la escuela infantil, la escuela infantil municipal, vale, y la participación de las familias. Uh-huh. Bueno, Decía, quería comentaros que todo el contenido de la charla lo tiene Yolanda y entonces yo no tengo ningún inconveniente en que los tengan las personas que quieran, porque verlo así escrito a lo mejor les da un poco pie a poder trabajar cosas, que lo tienen ahí, que lo utilicen, lo que quieran está a vuestra disposición, que yo lo he hecho para vosotros y es para vosotros, o sea que toda la gente pues muchas gracias, Silvia. que lo haga con toda tranquilidad. Muchas gracias. Desde el Centro de la Mujer soy Yolanda, pero en solidaridad a que las cámaras están apagadas, yo también la mantengo apagadas. Dejamos expuestas a las dos personas más protagonistas hoy. Uy, no. Deciros que bueno, que muchas gracias a las dos, a Gemma por el curso, un curso que nos ha ofrecido muy interesante, y a Silvia por sus grandes aportaciones de hoy, que es verdad que ella ha dicho, ha sido larga. No ha sido larga, Silvia, porque tienes grandes ejemplos que podrías habernos también desarrollado más, pero que es verdad que si no se iba a extender en este sentido. Solo eso, daros las gracias a las dos, desde el Centro de la Mujer y desde el Ayuntamiento, en representación que estamos aquí de él. Y sí que me gustaría, como última pregunta, en el sentido de, desde el Centro de la Mujer, sí que podría ser muy interesante que nos comentaras, porque es lo que digo, Silvia en la práctica tiene muchísima experiencia en trabajo con niños muy pequeños y lo hacen francamente bien. Entonces, que nos hiciera alguna pequeña pincelada sobre cómo
trabajan con niños pequeños y con las familias, y como decía ella, dentro de la comunidad educativa, el tema de poner en valor el saber de las mujeres. Lo digo porque, claro, nos toca muy de cerca para el centro, ¿no? ¿Qué actividades, algún ejemplo de actividad concreta que realicéis, pues bueno, no solo orientada a los niños, sino, como te decía, con familias, algo que nos pueda dar pie, ya que Silvia la hemos visto lo generosa que es, no hace falta que yo lo diga, porque es verdad que es muy generosa, que nos sirva también como ejemplo para poner en práctica en, pues bueno, nuestros propios centros, a nosotros como familias y bueno, y desde las instituciones también. Y con esto ya que decir, pues como os decía, que muchísimas gracias a las dos por la aportación tan interesante que habéis hecho. Muy bien. Bueno, pues mira, yo lo veo muy interesante lo que me preguntas y te voy a decir que, por ejemplo, el trabajo con 0-3, que es tan difícil en estos temas porque parece que es que a ellos no les llega, pues hemos planteado distintas actividades, pero sobre todo cuando decías esto del saber de las mujeres, se nos ocurrió, y lo hemos hecho varias veces, el tema del respeto y el cuidado y el que tengamos contacto con las abuelas, con las abuelas de los niños, que vengan las abuelas de los niños a los centros a contarnos cosas, a contar, por ejemplo, esa actividad que he dicho yo, del día que yo nací, que la cuentan las mamás sobre sus niños, pues hay veces que también se ha hecho las abuelas con las mamás, que contaran el día que nació la mamá del niño. Y entonces, bueno, pues todo ese tipo de actividades que se va haciendo un calendario y van viniendo todas las abuelas que quieren, han sido muy enriquecedoras. Ha dado pie a que esas familias se sientan muy involucradas en el centro, han contado cosas que muchas veces te dicen, uy, yo no me he dado cuenta de lo interesante que era lo que yo hacía con mi hija o con mi hijo cuando eran pequeñitos, y ahora veo que aquí lo valoráis, pues desde cómo cambiaban a los niños, desde qué comida se les daba, desde todos los aspectos de la crianza, por ejemplo, con los niños pequeñitos, se ha trabajado a través de los abuelos, de las abuelas. También lo hacíamos con abuelos, para el tema de las profesiones, y con abuelas, las distintas profesiones, pues también se permitía una actividad con las familias, con los abuelos y con las abuelas para que expliquen cuál era su dedicación cuando estaban trabajando. Generalmente ahora están jubilados, pero bueno, algunos no, porque tenemos abuelos a veces muy jóvenes, pero los que sí, los que están jubilados, pues cuentan su experiencia de cuando estaban en activo. Y entonces, bueno, pues a través de esas actividades hemos visto que se ha favorecido mucho, sobre todo la aceptación por parte de las familias de que luego tú incidas en cosas de su vida, porque les estás dejando que entren bien en la escuela, que se invistan ese centro y ese espacio, ¿no? Entonces ellos también te permiten luego, como si dijéramos, ir a su espacio, que es la familia. Entonces eso sería un hilo de actividad, pero luego también con los pequeñitos, una cosa importante que yo no sé si he sido capaz de resaltarla antes, es el tema de los distintos materiales que utilizamos. O sea, es decir, tanto los materiales que se ven cuando llegas a un centro, en la entrada, en las aulas, en los pasillos, con ojos cuidadosos, mirar que no estemos reproduciendo los esquemas estereotipados sexuales, sino que tengamos la opción de poner imágenes neutras, lo más neutras posibles. Y con los materiales que se trabaja con los niños, lo mismo, porque si nos diéramos cuenta verdaderamente que influyen muchísimo los juguetes en los niños, el tipo de juguetes que les damos, el tipo de juguetes que se les anuncian por los distintos medios de comunicación. Entonces, tener, por ejemplo, espacios y materiales muy cuidados para que los niños y las niñas puedan utilizarlo indistintamente, pero que haya tanto materiales como habitualmente se han visto de niños y como habitualmente se ha visto de niñas, para que se interrelacionen y se jueguen con ellos indistintamente.
eso exige una mirada muy detenida, ante los materiales. Lo mismo os digo de la publicidad y de los carteles que hacemos y de las decoraciones, ¿eh? O sea, tenemos que huir de las decoraciones estereotipadas, ¿eh? Hay que buscar unas decoraciones que sean más actuales, más que dan idea de cómo es la vida ahora y de cómo queremos que sea, ¿no? No solo de cómo es, sino de cuál es el objetivo que tenemos para que sea en un futuro, ¿no? Y que vayamos hacia ese futuro de igualdad y de permitir que los sexos se vivan como amistosamente y no tengan esas rivalidades y esos conflictos que en la actualidad todavía se mantienen, ¿no? Yo, si os parece, apunto también otra cosita a estas actividades que ponía como ejemplo Silvia, y es el trabajo coeducativo en igualdad de oportunidades y en prevención de violencia de género que podemos hacer a través de los cuentos, que también es un recurso didáctico, pues de primer orden, diría yo, ¿verdad? Dentro de la educación Sí, sí. infantil y de la primaria, pues un recurso que se utiliza muchísimo, que está al alcance de la mano, tanto en la escuela como en los hogares, en las familias, y, y tener en cuenta precisamente esas recomendaciones, igual que hacía Silvia con respecto a juegos, a juguetes y demás, pues hacer esa selección con ese ojo crítico, con esas gafitas violetas que nos permitan pues hacer uso de aquellos cuentos que realmente se identifiquen mejor con estos valores coeducativos e igualitarios. O cuando utilizamos, que esto no quiere decir, tampoco quiero que se me malinterprete, porque a veces cuando hablamos de esto parece que es como solo algunos cuentos son buenos y otros no. No, aquí todos los recursos son buenos si se utilizan bien. Podemos trabajar con cualquier cuento, con cualquier álbum ilustrado de los que se utilizan en infantil, siempre que seamos capaces de darle una orientación positiva en línea con estos objetivos coeducativos que nos hayamos marcado. Pero creo eso, que es la actividad a través de los cuentos puede ser también una actividad muy recomendable. Muy recomendable y muy rica, sí señor, sí. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna otra cosita que queráis aportar o comentar? Bueno, pues si no hay nada más, yo creo, Yolanda, no sé qué dices tú, vamos a dar por finalizada la sesión, ¿no? Yo lo único, agradeceros la atención que habéis tenido, que en un tema así arduo y denso ha sido muy buena, y deciros que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Me alegro de haber tenido esta oportunidad, de haber trabajado un ratito con vosotros, ¿vale? Muchas Un gracias. placer, Silvia, un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber compartido tu tiempo y tu saber Muy bien. con todas nosotras. Y nada, y al resto pues también agradecer que hayáis podido reservar este ratito para tomar parte en la sesión, que espero que haya sido útil, que nos sirva a futuro para seguir profundizando en todas estas cuestiones en las que hemos venido trabajando a lo largo de las últimas semanas. Pues como dice Silvia, yo por mi parte sabéis que estoy a vuestra disposición para poder seguir andando de la mano en este camino que tenemos por delante. Así que nada, muchas gracias por participar y que nos veamos pronto. Pues Un sí, saludo. un saludo. Chao.